Hola, muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de a qué hora estén viendo este video. Bienvenidos, este es el proyecto de la materia de código ético. En este proyecto se verán 3 entrevistas a psicólogos. Estos psicólogos pertenecen a la UAT de Tamaulipas. Estos maestros nos dieron su opinión y lo que han vivido en base al código ético en su profesionalismo, es decir, en su carrera, en todo lo que han trabajado, en todo lo que han vivido. Y este video es con fines educativos y colaboraron con nosotros para el proyecto, para poder presentar el proyecto en esta materia. A continuación se verán los videos que recolectamos entrevistando a los maestros. Gracias por darme esta entrevista. ¿Puedes decirle a la cámara cómo se llama, por favor? Claro. Buenos días, mi nombre es Adriana Cristina Gámez y soy docente de aquí de la carrera de psicología. Bueno, le voy a hacer unas preguntas y usted puede contestar con criterio. ¿Qué situaciones le han generado dilemas éticos y cómo las resolvió conforme al código ético del psicólogo? Situaciones éticas a las cuales me he enfrentado, sobre todo en la cuestión de confidencialidad, que hay personas que quieren indagar acerca de información con algunos usuarios, manejo, sobre todo yo en mi caso que trabajo por niños y adolescentes. En muchos casos sus papás pretenden, ¿no?, que les brinde toda la información, cuando por default en las primeras entrevistas les doy la explicación y les encuadre de que hay una confidencialidad y lealtad hacia quien es mi paciente directo, en este caso que son los niños adolescentes, ¿no? Entonces, en muchos casos me hablan o después de las sesiones me cuestionan o me indagan qué fue lo que hablé, que trabajé, inclusive en algunos casos, por ejemplo, me solicitan directamente manipular a los niños para convencerlos a hacer algo que alguno de los padres quieren, ¿no? Pues definitivamente eso no puedo hacer. Eso es, digamos, dentro del área clínica. Dentro del área educativa, pues más que nada la parte de que algunos alumnos intentan no sobornar, pero sí manipular, ¿no?, para acreditar las materias, y yo la verdad es que siento que soy una maestra flexible, pero sí tengo ciertos límites y si el alumno puede, y si no, pues sí, claro. Muy bien, la siguiente pregunta: ¿cómo maneja el principio de confidencialidad en contextos éticos, de contextos donde existe presión institucional, familiar o legal para revelar información? Cuando estoy en instituciones, por ejemplo aquí, pues digamos, mi trabajo solamente es acatarme o ajustarme a los lineamientos institucionales, ¿no? Ahí no hay ningún problema. Yo cualquier situación que se pueda presentar con algún alumno, y lamentablemente también con algún padre de familia o tutores de los alumnos, aun cuando son mayores de edad, a veces vienen, yo siempre me limito y digo, cualquier situación acuda a coordinación, ¿no? Ese es mi respaldo como perteneciente a una institución. Ahora, dentro de la parte privada, porque por ejemplo es privado, lo manejo yo, no hay nadie, no tengo ningún socio ni nada. Ahí desde un inicio se da pues el acuerdo de confidencialidad, ¿no?, dentro de la entrevista inicial, dentro de la entrevista de encuadre, y yo les hago firmar, o sea, hay una evidencia por escrito. He tenido ciertas situaciones últimamente, la verdad es que ha sido muy reciente, en donde las situaciones, sobre todo para niños, por ejemplo, en situación de divorcio, cuando sus papás están en situación de divorcio, jóvenes que han tenido ciertos altercados y que han tenido que llegar a cuestiones legales, esto me ha servido muchísimo para respaldarme, porque
los jueces o los abogados me solicitan precisamente información y yo siempre me tengo que parar con eso. No puedo dar información a menos de que no me lo autoricen. Y pues me he tenido que ver en la necesidad de acudir inclusive a los juzgados, ¿no? A rectificar mi informe, a brindar mi declaración. Me han tenido que hablar por parte de, por ejemplo, el SECOFAM, que es la unidad de los jurídicos para los niños, los abogados particulares también. Entonces, a menos de que no me hagan por escrito, yo no puedo dar información. Y sí, pues sí me han solicitado y tenía que dar información por estas cuestiones. La siguiente pregunta es: ¿de qué manera garantiza el consentimiento informado en su práctica cotidiana, especialmente con poblaciones vulnerables, niños, adolescentes o pacientes con alteraciones cognitivas? Todo es con evidencia, o sea, todo es bajo documento. En algunos casos, por ejemplo, me solicitan previamente el informe, ¿no? No sé, lo cito para el viernes y este viernes no puedo ir, no puedo mandarlo porque hoy, entonces mando el documento, lo mando con la leyenda de borrador y con la leyenda de que no es un documento oficial. Entonces eso no se oficializa a menos de que yo no lo firme y lo selle. Siguiente es: ¿ha identificado prácticas poco éticos dentro de su entorno laboral? En caso afirmativo, como actúa o estrategias consideradas educativas adecuadas según el código ético. Sí, lamentablemente ha habido situaciones que me han comentado, ¿no? Algunos alumnos, algunos pacientes de otras experiencias que han tenido con, digamos, del área de la psicología, ¿no? Del área educativa, inclusive como cuando estaba como orientadora educativa, pues también ciertos comentarios es que cuando venía a orientación solamente venía a jugar, no venía a jugar, venía a trabajar. En el área clínica, pues también lamentablemente ciertos comentarios de psicólogos o tal vez pseudopsicólogos que manejan alternativas poco convencionales para la psicología, como trabajar el tarot, los signos zodiacales, piedras, etc. Muchas alternativas que no son confiables y que, bueno, pues los pacientes se percatan de eso, ¿no? Los usuarios se percatan de que no les está funcionando porque en realidad no es algo comprobado y pues deciden cambiar. Y un amigo me dice: es que tuve esta experiencia y... Desde su perspectiva, ¿qué aspectos del código ético del psicólogo considera más difíciles de aplicar en la relación profesional actual y por qué? ¿Qué es lo más complicado? Más que complicado para mí, por ejemplo, es más tedioso la cuestión administrativa, ¿no? Porque las normativas actuales nos solicitan tener toda la documentación en regla, inclusive yo, por ejemplo, aún no estoy certificada bajo la normativa, pero sí tengo conocimiento de ciertos lineamientos por los grupos de psicólogos en donde me encuentro, por las reuniones en las que acudo, porque bueno, tengo contacto con esto, ¿no? Entonces, en cierta manera, trabajar con las normativas es pues una inversión que tienes que hacer, ciertamente. Tienes que, digamos, tomarte más el tiempo para estructurar todos tus archivos, porque cuando te van a certificar y cuando van a checar, tienes que tener toda la documentación en orden, ciertos, digamos, estándares de calidad que te sugieren, inclusive hasta lo más mínimo, ¿no? Como yo me acuerdo que en el COVID, ahí ya me habían hecho una revisión de lo de salud. Y ya sabes, ese tipo de que tienes que tener forzosamente el tapete. Ahí tuve que hacer un cambio de mobiliario, ¿no? De que la distancia necesaria, la sana distancia por la cuestión del COVID se tenía que atender.
que la ventilación, etcétera. Ahorita, por ejemplo, una de las normativas es que existe un bote de basura, pero que el bote de basura no dé hacia, o sea, que no esté pegado al paciente, que haya los señalamientos de salida. O sea, son muchas cuestiones que podemos pensar en cierta manera que son tediosos, pero bueno, a fin de cuentas es una inversión y que es algo que bueno, se tendría que hacer para regularlo, ¿no? Porque lamentablemente muchos colegas tal vez aún no cuentan con la información necesaria o con la la parte económica, ¿no? para ajustar todo eso. Y yo en mi caso trato de ajustarme, no siempre con. ¿Por qué? Porque es algo particular, no pertenezco a ninguna institución o no tengo tantos pacientes, por ejemplo, por cuestión de horario, para poder tener las condiciones que me están solicitando. Y la última para acabar esta entrevista, ¿qué implicaciones se llegan a tener con una mala praxis? Con una mala praxis. ¿Qué implicaciones? Una, pues que los usuarios pierdan la confianza en la efectividad de la psicología, ¿no? Que todavía tengamos esa estigmatización de a qué vas al psicólogo, si los psicólogos, inclusive tengo niños que con sus papás dicen a qué van, no vas a jugar, no tiene caso. En donde digan es que si vas con el psicólogo, pues nada más te va a leer las cartas, o sea, no, en cierta medida, pues esto pierde el valor que tiene la profesión, pierde la calidad, ¿no? en muchos casos, y como te decía, la confianza por parte del usuario. En el caso de nosotros como profesionistas, pues también en muchos aspectos desvalorizamos nuestra propia carrera, ¿no? Digamos, en el estándar del costo de honorarios hay quienes lo malbaratan completamente. Y al malbaratar las sesiones, por ejemplo, se pueden hacer ajustes, ¿no? Entiendo, yo también he hecho ajustes del valor de la sesión, pero hay quienes dicen, ay, es que fui con fulanito y me daba 100 pesos la terapia. Híjole, pues sí, pero 100 pesos no me sale ni para las copias actualmente, ¿no? O sea, tal vez en mis inicios sí la podría haber dado en ese precio, porque las condiciones de vida eran diferentes, porque también mis gastos y mis necesidades eran diferentes, pero también mi experiencia era diferente. Entonces, yo brindar ahorita, por ejemplo, una terapia de 100 pesos, pues definitivamente no, o sea, ¿no? Y yo me pongo a pensar qué tipo de calidad le están dando a esa persona con una terapia de 100 pesos. Que ahora, si es en una institución como el DIF, como alguna institución federal o el ayuntamiento, hay inclusive gratuitas, sí, porque el profesional recibe su aportación de manera externa, ¿no? Inclusive con el doctor Simi, y el doctor Simi también brinda asesorías psicológicas en algunos estados, pero es independiente a alguien particular. Muchas gracias, profe, por su tiempo. Igualmente, gracias. Buenas tardes, maestra. Quería hacer una entrevista con unas cuantas preguntas. Espero que esté bien para usted. Ok. ¿Qué situaciones le han generado dilemas éticos y cómo las ha resolvido con el código ético del psicólogo? La verdad, no he tenido problemas. ¿Sí? Nunca he tenido que recurrir bueno, el código me lo sé, obviamente, sé cuáles son mis obligaciones, pero nunca he tenido directamente dificultades, ¿no? que haya tenido que resolver con el código ético. Pero obviamente que sí sé que hay muchísimos compañeros psicólogos que sí han tenido serias dificultades por no acatar el código. Entiendo. Ok, la siguiente es, ¿cómo maneja el principio de la confidencialidad en contexto donde existe la presión institucional, familiar o legal para arreglar información
Yo creo que esto se puede solucionar fácilmente entablando comunicación con, bueno, dependiendo de la situación del paciente, con sus papás o con las autoridades que correspondan. Referente a mi trabajo diario, digamos, siempre he tenido mis expedientes o mis carpetas muy en privado. Jamás he subido un documento a internet, jamás ando divulgando información. ¿Sí? Entonces, procuro tener mucho cuidado con eso. Uso muchas claves para mis anotaciones. Pero bueno, yo creo que básicamente se trata de hablar. O sea, a ver, si estoy trabajando con un joven, un adolescente, yo sé que requiere que yo tenga confidencialidad de lo que me está diciendo. Y dependiendo de la situación, no le voy a ir a decir a los papás, le voy a convencer a él que es necesario que hablemos con los papás. Esa es la forma en la que yo creo se puede proteger la confidencialidad. Ahora, siempre hay casos en que se puede romper la confidencialidad, ¿verdad? Muy bien. ¿De qué manera garantiza el consentimiento informado en su práctica cotidiana, especialmente con poblaciones vulnerables, niños, adolescentes o pacientes con alteraciones cognitivas? A ver, dime que la primera parte de la pregunta, ¿cómo fue? ¿De qué manera garantiza el consentimiento informado en su práctica cotidiana? Toda mi vida he trabajado con personas con discapacidad, así que dependiendo de la condición de su discapacidad, los padres o tutores que estén ejerciendo como tutores son los que tienen que estar perfectamente bien informados, y regularmente, si son jóvenes, por ejemplo, o si no sé, una discapacidad, no sé, como por ejemplo ceguera, que la persona es totalmente capaz de tomar sus decisiones, entonces directamente con. ¿Ha identificado prácticas poco éticas dentro de su entorno laboral? Y la respuesta es sí. Siempre hay algo, algún trapito sucio. Bueno, siempre hay alguien que se le suele, no sé, chisporrotear, yo creo, un poco, o no consideran que sea tan importante, ¿no? Yo creo que, siendo benévolo, yo creo que son personas que no se dan cuenta que lo que están haciendo pudiera ser romper una norma del código. ¿Cómo actuó o qué estrategias considera adecuadas según el código ético? Saber que un compañero había fallado el código ético, había cometido fallas. Supongo que sí. Una sola vez hablé con un compañero, le di mi opinión acerca de lo que yo estaba viendo, qué estaba sucediendo, y él solucionó el problema. Si no hubiera solucionado el problema, mi respuesta es: hablas con el compañero, y si no arregla el problema el compañero, entonces vas a una instancia superior. Eso es lo mínimo que yo esperaría de los demás, que los demás hicieran si yo estuviera fallando. ¿Qué aspectos del código ético del psicólogo considera difíciles de aplicar en la realidad profesional actual y por qué? Ninguno. Es un reglamento que nos tenemos que acatar. Esto es como si me dijera, ¿cuál de las leyes de la Constitución es más difícil? No, todas son iguales. O sea, todas hay que cumplirlas, todas. Desde que estamos estudiando psicología estamos trabajando sobre ellas, y entonces ya sabes cómo te vas a dirigir. ¿Y qué más? ¿Qué
¿qué implicaciones llega a tener una mala praxis? Pues que te quiten la licencia si es que cometiste un error como psicólogo, pero si cometiste un error como persona, pues como cualquier otro, te vas al bote y te quitan la licencia. Dependiendo de lo que el caso, ¿no? Pero bueno, sí corre muchísimo riesgo cualquier profesionista, no solamente el psicólogo, cualquier profesionista que toma decisiones de otras personas o en bien de otras personas puede, en algunas ocasiones, ser malinterpretado, puede ser confundido, como cualquier humano puede equivocarse. Bueno, muchísimas gracias, maestra, por su tiempo, paciencia y respuestas. Muchas gracias. Muy bien, bye bye. Bye. Buenas tardes, profe. Yo soy estudiante de psicología y le voy a hacer 6 preguntas que nos pidieron para una tarea. Claro. Dice, en su experiencia profesional, ¿qué situaciones le han generado dilemas éticos y cómo las resolvió conforme al código ético del psicólogo? Bien. Lo más común que se me llega a presentar es en el área laboral. Yo soy asesor en empresas, capacitador, y es muy, pero muy común que las empresas me pidan que les expidan los documentos legales que nos pide la Secretaría del Trabajo sin que dé la capacitación. Obviamente me pagarían como si hubiera dado la capacitación, un precio pero fundable. Eso obviamente no es legal, no es ético por ningún lado, porque yo estaría cobrando por un servicio que el trabajador no recibiría. Pero obviamente eso es algo que no, hasta ahorita no he aceptado. He tenido la desgracia de perder clientes, pero pues no se puede. Ok. ¿Cómo maneja el principio de confidencialidad en contextos donde existe presión institucional, familiar o legal para revelar información? Realmente tal presión ni siquiera debería existir. El código ético es muy específico en las situaciones en las cuales cierta información se debe revelar. Por ejemplo, en el caso de la psicometría, evaluación a niños o a quien sea que se esté refiriendo, hay una instancia específica que es el que me pide la evaluación. Puede ser una escuela, puede ser un hospital o alguna autoridad. Entonces, esa información va a ir exclusivamente a aquella persona que solicitó, que requirió la información. Obviamente, la requirió por alguna razón específica debidamente justificada en el código ético. Y en el caso de la psicoterapia, también el código ético es muy específico en el sentido de decir que solamente en el caso de cual esté en riesgo la integridad o vida del paciente, la integridad o vida de otras personas, es cuando se debe revelar información. Si no es el caso, no hay forma de que lo que se platicó ahí en el show terapéutico se revele a otras personas. Ok. Dice, ¿de qué manera garantiza el consentimiento informado en su práctica cotidiana, especialmente con poblaciones vulnerables como niños, adolescentes o pacientes con alteraciones cognitivas? Bueno, primero tengo que aclarar que yo no trabajo ni con niños ni con adolescentes, mucho menos con alteraciones cognitivas. Mi trato clínico es exclusivamente con adultos en parejas, es con lo que normalmente trabajan en psicoterapia. En uno de los dos casos, cualquiera de los dos casos, perdón, yo tengo un documento debidamente avalado por la institución que es el Colegio de Psicólogos, donde especifica el costo, los horarios, las condiciones en las que se va a tratar la terapia, y el paciente tiene que leerlo y firmarlo. En el caso de que llegue a darse que no sepa leer el paciente, pues tengo yo la obligación de leérselo en ese momento, y si por razones muy particulares del paciente dice no, prefiero que alguien de mi confianza me lo lea, sin ningún problema se le entrega el documento y a la siguiente semana ya me lo trae firmado.
Dice, ¿ha identificado prácticas poco éticas dentro de su entorno laboral? En caso de que sea afirmativo, ¿cómo actuó o qué estrategias considera adecuadas según el código ético? Lamentablemente, tengo que especificar que sí. Tengo la oportunidad de trabajar en 3 áreas diferentes, en la de la psicología, la clínica, la laboral, como ya lo mencioné, y obviamente aquí la académica escolar. Y lamentablemente tengo que hablar que en las 3 me he encontrado con esta clase de situaciones. Voy a hablar específicamente en el caso de la parte clínica, que es tal vez digamos la más fuerte. Las 2 situaciones en las que tuve la oportunidad de conocer situaciones de mala praxis, en las 2 se reportó a las autoridades competentes. Una de ellas se logró que se retirara la cédula profesional a la persona, en la otra pues nada más fue la llamada de atención. Pero sí estamos obligados a informar en caso de que nos encontremos con situaciones como esta. Okay. Desde su perspectiva, ¿qué aspectos del código ético del psicólogo considera más difíciles de aplicar en la realidad profesional actual y por qué? La verdad es que no tendría por qué haber ninguna que fuese difícil. La psicología es una disciplina que está basada en el interés personal por los otros seres humanos. Yo creo que depende más de los valores de cada quien, nada más especificando específicamente esos valores, cómo los vamos a llevar según lo que refleja el código ético, pero en todo momento el bien hacer o el bien buscar del paciente, los valores, los altos valores de una persona estarían al mismo nivel que lo que marca el código ético. No tendría por qué haber ninguna dificultad en ningún tipo. Y por último, ¿qué implicaciones se llegan a tener con una mala práctica? Bueno, lo que yo considero o lo que me ha tocado observar en mi experiencia, lo más fuerte es lo que ya mencioné, la pérdida de la cédula profesional. Creo que también hay situaciones en las cuales se puede perder la libertad, pero bueno, no me ha tocado estar cerca de una situación así, afortunadamente. O el caso menos grave, por llamarlo de alguna manera, es que, pues bueno, el profesional pierde credibilidad. Y pues bueno, en un trabajo como este la credibilidad lo es todo. O sea, si yo estoy aquí en el salón de clases y no tengo este valor que te menciono, esta credibilidad, pues bueno, voy a tener un montón de grupos de alumnos ignorándome. Sea en la clínica o sea en la laboral, pues yo necesito que la gente confíe en mí para que me pueda contratar, sea para asesorar a una empresa, para darle capacitación, o un paciente que requiere mis servicios como clínico. Yo necesito estar bien posicionado en cuanto a imagen para que esas personas puedan confiar en mí y buscarme. Entonces, yo creo que eso es lo menos que pierdo credibilidad, y lo más que perder el derecho a trabajar en la psicología. Entonces ya sería todo. Muchas gracias. Las entrevistas nos demuestran diferentes tipos de situaciones que han vivido estos psicólogos, pero también nos demuestran que el código ético es esencial y es guía para enfrentar los dilemas como la confidencialidad, el consentimiento y las prácticas indebidas. Una mala práctica afecta al paciente y al profesionista. Gracias por su atención y a nuestros entrevistados por colaborar con nosotros.